Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues nos encontramos aquí en Voces de mi Región. Me encuentro pues muy contento con la presencia pues de varios funcionarios en base a un programa de capacitación que se realizó en días anteriores con respecto al patrimonio cultural y derechos de los pueblos indígenas. Ahorita nos acompañan, bueno, pues nos acompaña la secretaria de Cultura, María Concepción Landa. También nos acompaña el antropólogo Gustavo Palacios Flores, que es jefe de culturas populares, indígenas y urbanas en Chihuahua. También nos acompaña del INPI Nicolás Víctor Martínez Juárez, jefe de la oficina de representación del INPI, y por supuesto también María Teresa Guerrero, titular de la Comisión para los Pueblos Indígenas. Sofía Pérez Martínez es la directora de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura. Mariana Villarreal, jefe del Departamento de Transversalidad en COEPI. Ok, bueno, pues, como ven, un panel muy completo y vamos a hablar un poquito acerca de precisamente de este programa de capacitación que hubo del patrimonio cultural y los derechos de los pueblos indígenas. Y bueno, pues le demos la palabra a la secretaria de Cultura, María Concepción Landa, para que, bueno, pues nos dé una explicación más o menos de lo que vamos a ver ahorita en este programa. Sí, muchas gracias, Ismael. Pues lo que vamos a tratar el día de hoy es algo que fue muy importante. Quizá no es un evento masivo, pero es fundamental y de gran importancia tanto para, quiero decir, para Chihuahua y para el país, porque es uno de los primeros trabajos que se hacen al respecto. Y nosotros hemos estado trabajando siempre en estrecha relación con la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas y con PACMIC, con la Unidad de Culturas Populares, con el INPI. Hemos estado trabajando siempre como un grupo de trabajo interinstitucional que tenemos que ver con lo que es la cultura de los pueblos originarios, y algo que ha sido fundamental es precisamente la difusión de esto que es o qué significa el patrimonio cultural y los derechos culturales de los pueblos indígenas, porque pues todos ustedes saben que los derechos culturales tenemos como gobiernos la obligación de garantizar los derechos culturales de todo mundo, y en este sentido los pueblos originarios pues son quizá los que de alguna manera nos enorgullecemos de ellos, pero ellos mismos y los funcionarios no saben exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos culturales, y muchas veces con derechos colectivos. Entonces, en este curso que tuvimos, estas instancias que estamos aquí en esta reunión, tuvimos 145 personas de todas las instituciones de gobierno, de las secretarías, de las instancias descentralizadas, de instancias federales y principalmente de las áreas jurídicas que tienen que ser quienes vigilen el cumplimiento de esto para instruirlos sobre los temas de derecho de los pueblos indígenas. Y pues esto duró 3 días, fue del 11 al 14 de mayo, y pues a mí me gustaría que cada uno de los participantes pues habláramos sobre lo que fue este curso y por qué la importancia de la temática que cada uno estuvo presentando. Entonces, pues quiero también darle la bienvenida a mi querida amiga y colega de gabinete, Peti Guerrero, para que nos pueda hablar desde la Comisión de los Pueblos Indígenas qué significó y cuál fue el enfoque que se le dio a este trabajo de curso. Bueno, yo quisiera señalar que este trabajo interinstitucional responde a los derechos, pero también responde a las inquietudes de las propias artesanas. La COEPI ha fomentado la organización social de las artesanas a través de la red de artesanas y ahí se han vertido las inquietudes de ellas con respecto a un aspecto muy importante de la artesanía, que es la iconografía, que vienen siendo los diseños.
Nosotros, como parte de este esfuerzo del taller, hemos iniciado desde marzo y abril una campaña en donde le damos la voz a las artesanas y ellas ponen el tema en la mesa. Si ustedes me permiten, yo pasaría una parte, dura 4 minutos, una parte del video para que veamos el punto de partida. Y finalmente, para terminar, quiero decirles que la red de artesanas tiene su espacio de mercado a través de Secati Neguárame, que es un mercado que Secati Neguárame quiere decir hecho con las manos. Y también están en un proceso de conocimiento de otras redes en México, de artesanas que ya tienen experiencia en mercados más amplios. Y próximamente, a finales del mes de junio, habrá un taller, un intercambio de artesanas entre artesanas sobre estos temas que son muy importantes, como es el patrimonio de la iconografía, que es propiedad colectiva de los pueblos originarios. Muchas gracias, y si me dan permiso pasamos a presentar el video. Sí, creo que ya puede compartir pantalla. Cuiraba que era vera huevali, ajarema, puricata mujer aramuri, huica, peremuchuwi, Chihuahua, México, ali, suguamawich mova, ta mujer ni huica, mera, rihuica ni wame, ma puricata hu, mehuaca, railia, calica, bichia, limuca, linoca, ajawi. Shina mraramuri, hen aika uche pereami. Habla sinu kanataba. Raisama, isin kas ko tamuhe natara purachi, siputachi, napachachi, sekolich mauchu chalwa. Wikanata mnera yokika, el cabrata moveneri, sabe que ya pereamba. Hena nata likoku, mapta mujer reguekiri, que ya pereami. Ta mujer tibuka, arriba huerraca shiro, wikanani raro, maprika sekolichi, purachi, putachi, nida. Sineami mapi omaguaria chimanewalero. Bitichi makere ishinikachi ba orika uchuta shikochiru echina muti ishiniko dalinea kamanokaro mekafonza shiroka abra teweta de afestanidad ewa mira na pitu kare pagota me febratico gaena itraramuri newara hapikina muti newa tatina seamnidawa katiko matiga itrata mujer aramuri wetina seamnidara rueta mujeko kepna seamnidaba keptanana mati kirikabtetna que chico rami baba etna mutina newasa babide haprana de no natka newasa que kam chico itba que masiva tas ver cara kelado itrika hapti chico rami bona muti hapi kitina ni tam serramuri chora hapi na te am campo tam serramuri newara na muti na kiti Raramrico, nekara nataka abra sinibisi tanataka shua umochi tamokoba
quebratan aquí en Cuba, mapicareto, me racan, me se ahora matamo aboni, raramri, ni guaracone. Ni jeco que ta shuraka tu aba, kitko que chircazo ni ra, shuram, tohupa. Tamo con aboni, veni, guarajubari, tampoco, na au, tu, tamo natara, va. Tamo areguara, machuku, esto nama, tamo shuka no cava, tamo neguaca no cava, echir no otra tamo ni guara. Kitibrane que catuaba. Neko kepra me gatua ba ne kapeta mo he ni campo kepra me ba ore I chori ni sa ki abo ni koru abo ba wera ro peta me abo ba wera kepra to kwase barto to tame braranda chukuni pe I chestambre chile ma ke washik ke hipo estambre I lo rigil nurani abo ara mo chine ki ichigani wagana ke shipo ke nabo ono chavo quebra na verdad que te voy a rupo ni mujer ni ichbawera ni verdad na jorga jabo harbo na chona no paga que pues tu pe quito ichbawera ko mujer aram ni pochichi cosa ni la na ya Que puna justa mujer, benecan igual a riwami. Na tala, rica en el igual, lino la aligu chimova. Ne verdad buena te amju, suave canamuti, me pone guariba, la tibu pato, ta mujer verdad ni guarajuga. Que güey estamos, si come se ve. igual dijo mapta mujer tibuka shiropa Natalie no tali Africata mujer reguetiri sabai esperean Bueno, yo nada más quisiera enfatizar, como se dan cuenta, el idioma, la iconografía expresada en sus rituales, en sus artesanías, en sus textiles, está todo íntimamente ligado. Y de esa manera le hemos dado un tratamiento durante el 2021. Estos videos fueron con motivo del Día de la Lengua Materna que este grupo interinstitucional impulsó. Y al mismo tiempo incluimos los temas de interés de las artesanas y los artesanos de la red. Es muy importante entender la articulación cultural de estos elementos que uno los ve separados, pero que finalmente son la expresión unitaria de un pensamiento y de una cultura. Muchas gracias. Gracias, Betty. Me gustaría también que nos platicara Sofía Pérez Martínez sobre los contenidos y cómo se fue desarrollando este trabajo, para que después podamos con Gustavo y con Víctor también comentar la parte que a ellos les tocó realizar. Hola, buen día a todos. El proceso de trabajo que se siguió de manera colectiva entre las instituciones fue presentar precisamente en cada una de las temas que son atribuciones de cada una de ellas, desde la parte federal hasta la parte estatal, lo que tiene que ver con el patrimonio cultural. La Secretaría cuenta con una ley de patrimonio cultural para el estado de Chihuahua, en donde se establecen los compromisos que se han firmado a nivel internacional en el derecho de los pueblos y la protección del patrimonio cultural, la legislación que a través federal que se lleva, con la que se cuenta, así como los temas de derechos patrimoniales en términos de derechos colectivos, derechos de autor, así como todo lo que tiene que ver con la ley de patrimonio, la ley de derechos indígenas de los pueblos. En estas sesiones se dieron a conocer los puntos más importantes de cada una de estas normatividades y al mismo tiempo, al final de todas las dos últimas reuniones, se dieron a conocer los ejemplos que a nivel local y a nivel
nacional se tienen de seguimiento de los problemas de la apropiación indebida de patrimonio cultural en términos generales. Los compañeros nos darán con más puntualidad todos estos temas que se fueron tratando. Lo importante aquí, como lo había mencionado la maestra Landa, es que se diera a conocer esta información a los funcionarios, no nada más de las áreas jurídicas, sino de aquellas áreas de secretarías que llevan a cabo programas sociales, tanto de salud como de desarrollo rural, como de desarrollo social, en términos de los derechos y las obligaciones que tenemos las instituciones de trabajar transversalmente en los derechos que nos toca como instituciones vigilar que se lleven y se cumplan, sobre todo por ser esto un derecho humano y por constar ya con estas necesidades tan apremiantes que se están viviendo en todo el país en términos de apropiación de los patrimonios culturales de los indígenas. Cedo la palabra a Gustavo para que pudiera dar continuidad al proyecto, al trabajo. Gracias, Sofía. Muy buenos días a todas, a todos. Me quedo con en el video dos intervenciones de las compañeras rarámuris que aparecieron. Una de ellas dice: no sabemos cómo proteger nuestros dibujos. Y otra más dice: no son simples cosas, ahí están plasmadas nuestros pensamientos. Es decir, está hablando de lo simbólico. Si las compañeras, en efecto es válido, ¿verdad? Esta postura que dicen no sabemos cómo proteger nuestros dibujos, está apelando pues al patrimonio, como lo explicaba Petty, en términos y en visiones completamente diferentes a nuestra cultura. Y en el inicio del trabajo de coordinación de este proyecto de carácter interinstitucional, lo que se planteaba y lo que planteó en primera instancia este curso, que ya dio la maestra Landa algunos datos duros que son impresionantes, es que muchos de los funcionarios, muchos de los servidores públicos que por ley estamos obligados en este cambio ocurrido desde el 2011 a nivel constitucional, donde se introducen los derechos colectivos, los derechos de los pueblos originarios, es que muchos de los servidores públicos no estamos capacitados en el conocimiento, en el ejercicio, en las formas de proteger. Entonces, el gran mérito de esta primera acción interinstitucional fue formar capacidades dentro de las áreas jurídicas de todas estas instancias que ahorita mencionaba todas estas instituciones que mencionaba la maestra Landa, que fueron partícipes de este curso, como una manera de acercarnos, sensibilizarnos y adquirir capacidades para responder a esta creciente problemática que tiene que ver con la apropiación indebida de los diseños, no solamente de los diseños, estamos hablando que hay un proceso de apropiación en lo simbólico, en lo patrimonial, pero que incluso tiene que ver con cuestiones vitales como el propio territorio de las comunidades. No hay que olvidar que este patrimonio, estas expresiones, estos dibujos, como por ahí los mencionaba nuestra compañera Rarámuri, han sido creados en una interacción, en una simbiosis con el territorio, con la naturaleza. Es decir, no es simplemente un aspecto comercial, ¿sí? Sino que
estamos hablando de profundas representaciones simbólicas emanadas desde la cosmovisión, la forma de vida y la cultura de las comunidades originarias, en este caso del estado de Chihuahua. Ese fue uno de los aspectos más relevantes sobre el cual tenemos que sensibilizarnos y adquirir herramientas, porque este es un proceso creciente, esta es una tendencia que va a la alza a medida que las relaciones interculturales entre la sociedad mayoritaria y los pueblos originarios se están incrementando. Entonces es muy importante que estas relaciones interculturales estén con el piso parejo, es decir, así como la sociedad mayoritaria tiene y establece derechos y obligaciones, la particularidad de las poblaciones originarias es que tienen una visión colectiva de lo que es el patrimonio. Y uno de los temas también que se tocó es el referido a los derechos de autor. En México estamos en un proceso de avanzar en el reconocimiento de que existen no solamente derechos individuales, sino que al ser parte de esta nación, de hecho, la parte constituyente original, los pueblos originarios, ellos son portadores de una visión y de derechos de naturaleza diferente. Estamos hablando de una naturaleza de derechos colectivos, es decir, no hay un propietario individual como tal, sino que corresponden a la comunidad. Yo lo dejaría en este primer momento hasta aquí para que Víctor Martínez ahonde más en el tema. Buenos días, Ismael, compañeras, a Peti, a Concha y a Gustavo, a Sofía. Muy buenos días, Mariana. Sí, precisamente uno de los que nos llevó a la elaboración, al diseño y a la realización de este evento fue la inquietud que manifestaron desde el año pasado allá en COEPI las diseñadoras, las artesanas, las artistas que ofrecen sus productos al público. Fueron varias las inquietudes y una de ellas era precisamente cómo hacerle para defender, para proteger lo que nos pertenece, nos dice lo que es nuestro, lo que nos enseñaron los antiguos. Y precisamente uno de los primeros puntos que se plantearon era la necesidad de que el funcionariado público, no solo a nivel estatal, sino federal, esto incluye por supuesto a esta institución, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, nos pusiéramos a pensar, a reflexionar, y dijimos, el primer punto, como ya lo decían, es la actualización de los equipos jurídicos en primera instancia, de las personas que van a poder brindar el acompañamiento, la asesoría adecuada y dar respuesta a las inquietudes que han planteado las diseñadoras, las artistas indígenas en este estado. De ahí que los temas fueron expuestos tanto por especialistas a nivel estatal como especialistas a nivel nacional. Por parte del INPI puedo comentar que estuvo directamente participando la Dirección de Patrimonio Cultural del INPI. Ofrecían también parte de información para contribuir a la actualización del funcionariado público, que ya como dijeron, la propuesta fue bien recibida, más de 110 personas asistiendo los 3 días, y los temas fundamentales fueron las leyes nacionales e internacionales, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Constitución Política de México en el artículo 2, en el primero, que habla de la obligatoriedad que tenemos todas las instituciones de garantizar, de proteger y salvaguardar los derechos de todas las personas, particularmente de los pueblos y de las comunidades indígenas, como ya también lo decían, como derechos colectivos que están en el artículo 2 de la Constitución, pero también hay legislaciones internacionales que hablan de esto, y particularmente en el estado de Chihuahua, donde tanto la Constitución como la Ley de Derechos Indígenas
tiene ya y reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, es decir, como entes capaces de tomar decisiones y dirigir su propio bienestar con el acompañamiento del Estado, pero no el Estado llevándoles de la mano. Esa es una de las características fundamentales de esto de sujetos de derecho público. Bueno, dentro de esto se hablaron de los temas desde lo básico: qué es la identidad, qué es la cultura, qué es el patrimonio, qué significa, qué son los saberes, el derecho colectivo de la propiedad, que se relaciona mucho precisamente con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Este es un primer acercamiento que las instituciones participantes consideramos como básico para que sea del conocimiento de las y los funcionarios que trabajan aquí en Chihuahua, como decía, tanto a nivel estatal como federal. Entonces, es una primera aproximación que esperemos vaya madurando más adelante. Por supuesto que este trabajo interinstitucional va más allá. Próximamente vamos también a participar de un taller con estas artesanos y diseñadoras sobre sus derechos, sobre el cómo poder ir abordando estos temas, pero que también ellas y ellos tengan la información. Dentro de otras actividades que seguramente ahorita les irán compartiendo, ¿no? Como la promoción de esto también al público, qué es el patrimonio cultural, cómo se refleja, qué significa cuando uno va a uno de los festivales donde ve uno objetos producto del sentimiento, de la historia, de la comprensión del mundo, de los pueblos y las comunidades que se plasman en diseños tanto en ropa como en productos que podemos tener en nuestras casas, ¿no? Tanto dibujos como materiales más físicos, ollas, timuri, kiware, textiles, en fin. Todo esto va encaminado precisamente a lo que decían antes las compañeras y el compañero, al conocimiento de las comunidades, de su existencia aquí en el Estado, al conocimiento de los derechos, y que esto habla del respeto en general como sociedad hacia estos pueblos y comunidades, pero también en cuanto al acercamiento que debemos tener como instituciones. Hasta aquí le dejaría yo, si hubiera alguna pregunta, o más adelante, Ismael, lo que tú tengas a bien comentar. Bueno, pues sí, sin duda, bueno, un taller o cursos, pues bastante amplio, ¿no? Y que sería difícil poder exponer todo lo que se trató aquí. Tengo 4 hojas con los puros temas de todo lo que se trató, pero bueno, hay cosas importantes para preguntar o aclarar un poquito más al respecto, ¿no? Por ejemplo, tenemos que se dio a 145 funcionarios aproximadamente en lo que fueron los talleres. ¿Qué dependencias específicamente se buscaron? Me imagino yo que viendo las dependencias que tienen más contacto con los pueblos indígenas. ¿A quiénes estuvo enfocado principalmente este taller? Aquí las participaron todas las secretarías de gobierno del Estado y algunos organismos descentralizados, principalmente el FODASH, que es el Fondo Estatal para las Artesanías, y la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Desarrollo Rural. En realidad, todas las instituciones del gobierno estatal tienen alguna relación con el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, no nada más estamos hablando de iconografía. Tienen relación con el territorio, tienen relación con la forma de comercialización de sus productos, y también con lo que tiene que ver con la cultura, el idioma, las maneras de manifestarse. Entonces, por eso nos dedicamos a través de la red de enlaces con COEPI, de citar a todas las instituciones del gobierno estatal.
Excelente, bueno, pues muy bien. Otra de las cosas, bueno, se hablaba por ahí de casos internacionales y, bueno, también nacionales de apropiación de derechos de autor de los pueblos indígenas. ¿Hay casos específicos para el estado de Chihuahua? Gustavo, tú tienes más detalles al respecto. Sí, hay ya, Ismael, una serie de casos en el estado de Chihuahua que están pues, desde hace algunos años. Incluso aquí hay que reconocer que en ocasiones los programas de apoyo a iniciativas de comunidades, para nosotros en Culturas Populares fue el primer caso, ¿no?, que tuvimos, en donde un proyecto con titular responsable, ¿no?, de una compañera artesana rarámuri, sufrió directamente no solamente una apropiación, sino la pérdida del control de este proyecto por una diseñadora mestiza. Fue el caso que se tuvo que intervenir directamente, ¿sí? Y junto con ese, pues han habido, mira, aquí lo que también es importante de destacar, que uno de los principios para el tratamiento de estos casos es la discrecionalidad. Entendida esta, de que se tiene que ser con base estos casos de plagio con un tratamiento hasta en donde existan demandas. Yo no puedo hablar en este momento así de casos con nombre y apellido. Lo que sí te puedo decir es que son a lo menos 4 casos los que van a empezar a ser documentados. Alguno de ellos, dentro de este curso, participó la organización Impacto. Impacto es una organización de la sociedad civil con sede en el estado de Chiapas, que desde hace algunos años se ha dedicado a documentar y a exhibir no solamente estos casos más notorios que hacen las grandes empresas, sino estas pequeñas, dijéramos, es muy llamativo mediáticamente, es muy llamativo el que sean grandes marcas de moda las que lo están haciendo y cobran una notoriedad importante. Pero el observatorio ha detectado casos de apropiación de la cultura rarámuri en países como España, en países como Bélgica y Holanda, ¿no? El proceso, una de las acciones, también anticipando a lo que ya Víctor por ahí comentaba, este primer curso pues es el inicio de una serie de acciones que vamos a implementar de manera coordinada las instituciones, y una de estas acciones es documentar a través de un observatorio que está en proceso de construcción, ¿verdad? Empezar a documentar todos estos casos. Existe ya una demanda específica ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos con dos casos del estado de Chihuahua, que hay ya una respuesta y que compete en dos dimensiones. Uno, lo que tiene que ver las condiciones laborales en que se realiza este trabajo, que compete pues al área de la ley del trabajo, y el otro específicamente que compete a la apropiación indebida de la iconografía y los diseños, y que están pues marcados. Hay una ley de derechos indígenas, hay una ley de patrimonio. Hay que reconocer que Chihuahua en esta administración se dotó de algunas herramientas legales y jurídicas muy importante, puedo decir que son de avanzada, y que en este caso, con ahora sí, con sustento legal y normativo que no se contaba en el Estado, se pueden empezar a sustanciar cada uno de estos casos.
Y bueno, pues es importante ver esto, ¿no? Que Chihuahua, como en muchas otras cosas, es de los primeros en avanzar en este aspecto. ¿Qué otros estados hay por ahí para Víctor? ¿Qué otros estados hay que tengan su propia ley que le da seguimiento, pues, a lo que es las culturas de los pueblos indígenas? Sí, bueno, efectivamente ya hay estados como San Luis Potosí, como Durango y Oaxaca, que tienen leyes específicas en relación a los derechos de pueblos y comunidades indígenas. Hay también por ahí otros, pero también hay que reconocer que todavía falta que otros estados también adopten de manera específica los derechos de los pueblos indígenas a través de sus legislaciones locales. Ha habido un avance, pero déjame te comento que Chihuahua es de los pocos estados donde su legislación desde hace ya varios años considera a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Si uno revisa el artículo 2 de la Constitución, podemos ver que se menciona en el artículo 2 a las comunidades y pueblos indígenas como sujetos de interés público. Hay una gran diferencia en términos políticos en cuanto al reconocimiento. Por supuesto, el INPI tiene desde hace año y medio llevando a cabo un proceso de propuestas para la modificación de la Constitución, particularmente el artículo 2 de la Constitución, y precisamente es el de que a nivel nacional sean considerados, sean puestos a los pueblos indígenas y sus comunidades como sujetos de derecho público. Esta es una parte de las actividades que la institución se encuentra realizando. A mí me gustaría enfatizar que, bueno, Betty no me dejará mentir, que es en esta administración, por el interés específico que el gobernador ha tenido en que los pueblos indígenas tengan una secretaría a nivel gabinete donde a nivel transversal se puedan establecer políticas y programas, y una ley como esta de la protección al patrimonio cultural, que como bien dice Gustavo, es una ley a la avanzada, a la vanguardia de todas las nacionales, en donde tenemos el mandato precisamente de proteger, salvaguardar y revitalizar las culturas originarias, y en ese sentido, pues la protección de los derechos culturales son fundamentales. Esto ha venido a revolucionar los ámbitos del, vamos a decirlo, derecho cultural, puesto que antes se consideraba pues como sujetos pasivos de las políticas públicas, y en este momento ya no son sujetos pasivos, sino sujetos activos y a quienes les tenemos que garantizar estos derechos. Entonces, ha sido una voluntad férrea del señor gobernador y bueno, la de la COEPI también, a que todo el trabajo hacia los pueblos originarios pues sea de una manera en donde se les tome en cuenta, participen integralmente y además les otorguemos herramientas para que puedan defender sus derechos, pero al mismo tiempo ejercerlos plenamente. Y bueno, esto, bueno, ahorita de la administración, de las voluntades políticas y en estos tiempos que vivimos, bueno, creo que es importante esta pregunta en cuanto a qué posibilidad hay de que, bueno, pues ahora con los cambios de administración que se ven a futuro, todo esto se siga fortaleciendo y que no se vaya a perder o a tener un retroceso. Sí, parte del trabajo interinstitucional es seguir contemplando estas actividades independientemente del cambio de administración, por medio de los talleres que se han comentado que se van a realizar con las artesanas. Posteriormente tenemos planeado realizar un conversatorio con estas empresas que hacen apropiación indebida del patrimonio para que estén informados sobre la parte de los derechos indígenas en relación al patrimonio cultural, y también se va a continuar realizando campañas por medio de las instituciones participantes, así como el video que acaban de ver, en donde se promueva qué es el patrimonio y cómo debemos cuidarlo y respetarlo. Bueno, yo también quisiera comentar que la continuidad en el reconocimiento a los derechos indígenas
pues va a quedar plasmada en la entrega que va a hacer cada una de las instituciones que estamos aquí presentes. En este caso, la Secretaría de Cultura y en este caso, la Comisión Estatal para Pueblos Indígenas. Ese es, nosotros vamos a entregar una acción interinstitucional en un sentido, y por otro lado va a ser vamos a entregar lo importante desde la perspectiva de la política pública, desde la visión de los derechos indígenas. Por otro lado, como estos son éxitos legales que vienen desde los convenios internacionales, también las instituciones federales, en este caso el INPI, pues tiene una clara definición hacia el respeto a estos derechos. Y por otro lado, creo yo también que en esta administración ha habido un avance importante en la organización autónoma de las y los artesanos, que es un sector muy sensible a este tipo de derechos o a la violación de estos derechos, como lo hemos visto en el video. Entonces también están ellos, y ellos tienen voz y tienen presencia ahorita en la ciudad, tanto Juárez como Chihuahua, como Cuauhtémoc. Hay presencia de los pueblos organizados en la sierra. Entonces, también ellos, como sujetos sociales y como sujetos de derecho público, tendrán un papel muy importante en la defensa de sus derechos. ¿Me permites, Ismael? A mí me gustaría ahondar un poco en esta pregunta. Sabemos que es parte, dijéramos, de una tradición, de una mala tradición o de una pésima tradición en la administración pública de este país, pero aquí lo que es más importante aquí lo fundamental es reconocer que más allá de las administraciones, de los periodos, etcétera, los derechos humanos están consagrados en la Constitución desde la reforma del 2011. Estas acciones lo único que están haciendo, hay un documento que para mí es clave, emitido en el 2019 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde señala la omisión del Estado mexicano y sus instituciones en la falta de atención debida en el tema de los derechos colectivos, en el tema de la protección de los diseños, en todos los temas que tienen que ver con los pueblos y comunidades indígenas. Es decir, esto ya no está sujeto a si quiero o no quiero como administración. Es un mandato, es una obligación de las instituciones, de todos los servidores públicos. Por ahí bien lo decía Víctor, que en el artículo primero precisamente se establece la obligación de todo el funcionariado de cualquier nivel de gobierno, de atender, de vigilar, de observar, de reparar, de hacer todo lo que esté en las capacidades que tienen, las atribuciones y obligaciones que tenemos las instituciones y los servidores públicos, llegando hasta el extremo de la reparación de las transgresiones, de los daños, de las afectaciones que los pueblos hayan sido víctimas dijéramos, de una omisión o negligencia. Este aparato, ¿verdad? Por eso esta acción de iniciar la formación de capacidades a través directamente con las artesanas, los artesanos y las comunidades es fundamental. Los derechos están ahí, el curso, esta acción de coordinación es el inicio, ¿verdad?, de una serie de acciones y de cumplimiento de responsabilidades que como institución, independientemente de los periodos, ¿verdad?, de quién esté en
en las cabezas de las instituciones, es una obligación y es un derecho de las comunidades. En ese sentido, bien lo decía Mariana, este es un precedente que encamina en el estado de Chihuahua una línea de trabajo que debió de haber sido iniciada hace algunos años, pero que precisamente estamos acomodando el trabajo, las capacidades de las instituciones para avanzar en el cumplimiento de los derechos de las comunidades, de las artesanas y de otros grupos, ¿verdad? Los derechos humanos ahí están. El problema aquí y las respuestas es cómo, a través de qué estrategias y de qué mecanismos los instrumentamos. Y creo yo que las acciones que se vienen van en ese sentido. Bueno, por ahí me quedan 2 preguntas nada más. Una de ellas es, bueno, sí, que se ha dado demandas tanto a bueno, más bien a empresas internacionales y nacionales por apropiación indebida de los derechos de autor de pueblos originarios. Se hablaba que era en lo individual y en lo colectivo. ¿De qué manera, bueno, si ya se han ganado algunas de estas demandas que se han hecho, de qué manera se compensa pues a los colectivos, a los pueblos, a la hora de ganar una demanda? ¿Cuál es la compensación que se les da o cómo es? Si me permiten. Bueno, mira, el asunto también tiene que ver con la legislación y hay que avanzar en la legislación precisamente para la protección, ¿no? Y luego, bueno, si hablamos a nivel internacional, por supuesto, entran otras legislaciones, no solo la nacional, que también se requiere avance en eso. Hay que ir, digamos, también a nivel internacional, a través de los convenios internacionales, ir avanzando, ¿no? Lo primero, para que la comunidad nacional e internacional observemos que los productos que elaboran las personas de pueblos y comunidades indígenas tienen que ver por dos vías. Una es la creación, el diseño que cada persona le pone a sus productos, a su trabajo, pero que ese diseño está estrechamente relacionado con la cultura de esa comunidad. El manejo de los dibujos, el manejo de los colores, las formas, las texturas, todo va, y por supuesto los significados que para cada una de las personas pertenecientes a estas culturas reflejan, ¿no? Esta es la parte en donde todavía hay que avanzar cuando vemos diseñadores, algunos que se dedican a nivel internacional a recorrer no solo México, sino otras partes del mundo para apropiarse y manejarlos como propios, ¿no? Esta parte hay que decirlo, no es tan sencilla, es compleja, porque hay que avanzar en el asunto del desmenuzar las legislaciones, las leyes, cómo se mueven. Y bueno, se ha avanzado en el sentido de presentar manifestaciones institucionales como gobierno hacia estas empresas o hacia estas personas. Pero es algo también que tenemos que avanzar y por eso que en Chihuahua se pone uno de los primeros pasos es hablar con estas personas que de alguna u otra manera están relacionadas con la moda, con el trabajo, con la producción de estos materiales que ofertan al público y en qué medida deben de reconocer que esto es producto y pertenece a una cultura específica y que no basta con decir que se está haciendo un homenaje a las culturas cuando se están obteniendo beneficios económicos. Pero más aún, que esa es la otra parte que mencionaba Gustavo, más aún, ver también las condiciones laborales en las que se puedan encontrar las personas que los elaboran.
Si bien es cierto, se maneja como uno de los temas publicitarios hecho por manos rarámuri. Bueno, habría que ver en este sentido y platicar qué tanto... Se bloqueó el audio. Perdón, ¿continúa ahí? ¿Sí? Me perdí un poco. Estoy hablando desde el teléfono y entró una llamada. Una disculpa. Les decía, por eso es importante participar de la información en cuanto a derechos a estas diseñadoras. A veces solo se les llama costureras, pero va más allá de solo el coser los dibujos. Elaboran sus diseños, diseñan y crean. Entonces, desde los conceptos mismos tenemos que cambiar. Ahora, a tu pregunta, ¿cuál es la forma de resarcir los daños? Bueno, estas formas tienen que abarcar desde cómo, quién incumplió, quién violó los derechos, quién afectó, para poder ir platicando, acordando la forma como estos se deben de reparar. Pero uno de ellos, el inmediato, es el que debe de hacer el Estado, en términos de retomar la queja, la demanda, y acompañar a las diseñadoras, a las artistas, a los artistas de los pueblos y comunidades indígenas en llegar más allá en sus quejas, hacer algo. Es una de ellas, como les digo, y el primer paso es la capacitación, la formación interna del funcionariado, la promoción, la información al público en general, que también luego podemos tener la costumbre de regatear los costos de los productos, ¿no? O el poder valorar aún más lo que significan estos objetos o ropa que adquirimos a quienes laboran o para quienes laboran estas personas también. O sea, tenemos que avanzar como Estado en el sentido de no solo el resarcir, sino el retomar y asumir la parte que nos toca. Gracias. Por ahí, Petia Mira, yo no quiero abundar, creo que está muy señalado, pero demandar alguna firma que se ha apropiado de algún símbolo o de alguna iconografía es un proceso judicial, y la reparación del daño necesariamente es un resultado de una sentencia a favor de la comunidad afectada. Yo creo que en Chihuahua, en este quinquenio, ha habido un gran boom de la artesanía, ¿verdad? Tanto en la sierra, ¿verdad? Si tú ves la plaza comercial del Divisadero, o aquí mismo con los Ecatine Guarames, y han surgido, por ejemplo, los cubrebocas y todo este uso que se le da a la iconografía de los triangulitos. Yo creo que estamos en muy buen tiempo para difundir frente a quienes tienen la iniciativa de formar microempresas de textiles con motivos iconográficos de la cultura rarámuri. Yo creo que es muy importante que entiendan que esto no es una cosa que a mí se me ocurrió y porque me gustó, me voy a apropiar de ella y ahora voy a hacer una línea de ropa pero deja tú eso, que no permitas que la gente trabaje su iconografía fuera de su empresa. Yo creo que es un momento oportuno para difundir el significado de este derecho y de este patrimonio, que es, como ya lo dijimos, un patrimonio colectivo de pertenencia a un pueblo específico. Entonces, el hecho de ser un patrimonio colectivo no es que todos podamos hacer uso de él, sobre todo para comerciarlo, porque ese es el punto. Yo me apropio para comerciar,
Entonces yo no quiero insistir, nada más sería la idea de que resarcir un daño tiene que ser producto de un proceso judicial, y ojalá y que aquí no lleguemos a eso, porque es muy largo y puede ser tortuoso. La gente aquí es gente de buena voluntad, me refiero a las artesanas, y yo creo que nosotros como gobierno tenemos que difundir el derecho entre quienes tienen iniciativa de hacer una empresa con tal o cual logotipo. Y pues yo creo que la comunicación en este caso es muy importante para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, en efecto, Ismael, no hay fórmulas en esto, ¿no? No hay fórmulas, y bien lo señala Petty con el carácter y el proceso que se debe de seguir. Aquí hay que priorizar, obviamente, primero, pues acciones de conciliación, acciones de arbitraje, de diálogo. Estoy de acuerdo que probablemente esto también deriva, tiene una dimensión ética, en donde, por ejemplo, en relación al manejo o la apropiación de símbolos, pues bueno, una cuestión es usar estos símbolos con fines educativos y culturales, y otra muy distinta es pretender un beneficio económico violando los derechos colectivos, los derechos de los pueblos, de quienes han forjado este patrimonio. Y es cuando hablamos de la parte simbólica patrimonial, es un asunto muy complejo. Rápidamente recuerdo un caso de una tribu amazónica de Colombia, en donde una compañía minera dinamita una gran piedra que para esta comunidad era el centro de origen del mundo. Imagínate lo que significa el daño emotivo, cultural, el que te destruyan un patrimonio probablemente comparable para los cristianos o los católicos, como que te dinamiten la catedral, las catedrales de México o la Capilla Sixtina, ¿no? O sea, estamos en una relación intercultural. Muchas gentes minimizan, y eso es lo que también hay que enseñarle a la sociedad en general, que son formas diferentes de significar y de representar al mundo. Y en ese sentido, junto con todo esto, el trabajo que se viene es incluso impulsar algunas reformas, impulsar discusiones a nivel intercultural, pero recordando que la interculturalidad no es como la hemos venido practicando en este país, es decir, que se impone, se dirige y se asimila exclusivamente desde una postura de poder hacia las poblaciones originarias. Su participación, y bueno, pues ahí estaremos dando difusión, la debida difusión a toda esta información muy importante que nos comparten. Ya saben que Voces de mi Región pues siempre está al pendiente de todo esto. Hemos de hecho sido precursores desde que se hicieron los diseños y todo esto, de estar dando difusión a las comunidades indígenas. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos. No, gracias a ti, Ismael. Ismael, muchas gracias. Muchas gracias, Ismael. Hasta luego, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias. Muy bien, muy bien. Hasta Gracias. luego.